Profe, ¿esta clase cuál sería? Seguimos con la 19 todavía, porque vieron que la 19 era re larga. Estaba separada, la clase 19 estaba separada dependía del tipo de función con la que estábamos trabajando. Ya hicimos la lineal cuadrática y ahora vemos las 3 que nos quedan para ya ir cerrando la 19 y la semana que viene hacer la 20. Vamos a ir con la función logarítmica. La inversa de una función logarítmica tiene que ser una función exponencial, sí o sí. Y obviamente la inversa de una función exponencial va a ser una función logarítmica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exactamente de la misma forma que estuvimos haciendo hasta ahora. Si es función logarítmica, nuestra variable está afectada por un logaritmo. Base, argumento, y eso es una constante que no está afectada por nada. O sea que ese sería nuestro término independiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para encontrar la inversa? Justamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a despejar despejo X. Sí o sí despejo X. Fíjense, si separamos en términos, ¿qué va a ser lo primero que va a pasar? ¿Qué es lo que está, en este caso, sumando a todo? ¿Puedo sacar primero el logaritmo o tengo que sacar primero el 2? El 2. El 2. Si está sumando, ¿cómo lo pasamos? Restando. Perfecto. Restando. Y menos 2 va a ser logaritmo en base 3 de x menos 1. Nosotros necesitamos que el logaritmo desaparezca. ¿Por qué? Porque queremos despejar x. ¿Qué es lo único que nos permite que el logaritmo se vaya? La definición del logaritmo. O sea que acá, siempre que tengamos una función logarítmica, vamos a tener que aplicar definición. ¿Qué decía la definición del logaritmo? Que la base elevada al resultado nos daba el argumento. Base, en este caso es el 3. Resultado es todo esto. Y menos 2, y argumento era todo aquello a lo que le estábamos aplicando logaritmo. ¿Hasta ahí vamos o no? Igual vamos a hacer varias para que quede bien claro. Aplico definición de logaritmo, base elevada al resultado, igual al argumento. Pero acá todavía no despejamos x. ¿Qué nos falta pasar? El menos 1. El menos 1, que ¿cómo va a pasar? Sumando. Exactamente. Una vez que despejábamos x, después cambiábamos las variables. Donde decía y poníamos x, donde decía x poníamos y. Y a esa nueva función la escribíamos como f a la menos 1, que nos indicaba que era la inversa, y en este caso iba a ser 3 a la x menos 2 más 1. Si mi función logarítmica tiene base 3, su inversa va a tener que ser una exponencial de base 3. Si acá en vez de un 3 teníamos un 4, acá va a aparecer un 4. Siempre va a ser el inverso para que se pueda cancelar. ¿Se entiende la idea? Más o menos. ¿Hacemos otro? Recién entro, profe, así que no entiendo nada. Hacemos otro. Porfa. Dale. Pero siempre es lo mismo, o sea, la idea es, despejamos x, una vez que despejamos x, cambiamos las variables y eso nuevo es lo que nos da la inversa. ¿Qué vamos a tener que hacer? Y ya sabemos aplicar definición de logaritmo, ¿para qué? Para que justamente en este caso, el logaritmo en cierta forma desaparezca. El único, la única, mejor dicho, que nos hacía desaparecer el logaritmo, era la definición de logaritmo. Hacemos otro. Y acuérdense lo que les dije, siempre mi función exponencial, que va a ser la inversa, va a tener la misma base del logaritmo. Si acá mi logaritmo es en base 2, después la inversa va a tener que ser 2 elevado a cierta potencia. Este no tiene nada. Da lo mismo que tengamos un término independiente o no, porque ya sabemos que el independiente es el que pasa primero. En este caso no hay nada. Como no hay nada, no voy a pasar nada primero. ¿Cómo hacemos para
para que desaparezca el logaritmo. Yo quiero que el logaritmo se vaya y ahí me aparezca mi exponencial. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a aplicar definición. ¿Qué decía la definición de logaritmo? Definición de logaritmo. Logaritmo en base A de B era igual a C si la base elevada al resultado era igual al argumento. ¿Se acuerdan eso que estuvimos usando cuando hicimos, bueno, las propiedades de logaritmos, cuando estuvimos haciendo ecuaciones logarítmicas? Esto mismo que ya vimos lo vamos a aplicar acá. ¿Cuál sería la base? ¿Cuál sería el resultado y cuál sería el argumento? La base sería 2. La base sería 2. El argumento es todo aquello a lo que le estoy aplicando el logaritmo, o sea que sería x más 3, y el resultado sería y. O sea que es la base elevada al resultado es igual al argumento. Base elevada al resultado igual al argumento. Y de acá despejemos x. El 3 está sumando, ¿cómo lo vamos a pasar? Restando. Restando, o sea que 2 a la y menos 3 es igual a x. Si ahora cambio las variables, porque el último paso para hallar la inversa es cambiar variables. ¿Quién va a hacer la inversa? F a la menos 1 de x es, donde dice y, ponemos x, y donde dice x ponemos y. O sea que la inversa de nuestra función va a ser 2 a la x menos 3. ¿Hacemos otro más? ¿Se entiende hasta ahora o más o menos? Cuesta. Yo ese lo entendí, Sí, se profe. entiende. Profe, o sea, el f menos 1 de x representa la inversa, ¿sería? Exactamente, es una notación. Dijimos que función inversa, la primera vez que la empezamos a trabajar se denotaba como f a la menos 1. Si mi función es f de x, su inversa es f a la menos 1. Igual hacemos otro agregándole acá una constante o un término independiente, como más les guste decirle. Vamos a ponerle ahora el logaritmo en base 4. De x más 1 menos 2. Es lo mismo. ¿En qué difiere del anterior? Que acá hay un menos 2. Que lo primero que tengo que sacar es ese menos 2. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo saco primero ese menos 2? ¿Cómo va a pasar? Lo pasás sumando. Perfecto. Y más 2 es igual al logaritmo en base 4 de x más 1. Como mi función logarítmica tiene base 4, mi inversa tiene que ser 4 elevado a alguien. Siempre esa condición se va a cumplir. ¿Cómo hacemos ahora para que el logaritmo no esté más? Que me aparezca ahí mi 4 elevado a algo. 4 elevado, o sea, pasás el 4 elevado a la i. Y más 2, todo esto que está acá, a todo eso elevo mi base y va a ser igual al x más 1. Y de ahí despejamos x más 1. ¿Cómo pasa este más 1? No queremos más 1 acá. ¿Cómo lo traemos al otro miembro? 4. ¿Cómo? Menos 1. Menos 1. Y ahora lo último es cambiar las variables para indicar cuál es mi función inversa. La función inversa, que la escribimos como f a la menos 1, es mi función, donde dice y, pongo x, donde dice x, pongo y. Acá cambio variables. Lo mismo que hicimos antes. No es tan difícil, profe. No es difícil, o sea, tenemos que saber bien cómo se despeja y qué aplicar en cada caso. En este caso, como es logarítmica, sé que aplico definición. 4x más 2, todo esto menos 1. Y no olvidarme que esto es un exponente. Cuando estoy escribiendo, tener en cuenta las notaciones. Porque si nosotros lo ponemos 4x más 2, esto no es una ecuación exponencial. Necesitamos que esté bien escrito y bien prolijo para que se entienda. Pero eso es la inversa de una función logarítmica. ¿Se entiende? Si la inversa de una función logarítmica es una función exponencial, la inversa de una función exponencial tiene que ser una función logarítmica.
Si mi función exponencial tiene base 3, su inversa va a ser un logaritmo de base 3. Si en cambio acá hubiese un 4, mi inversa sería el logaritmo en base 4. Es la misma relación que dijimos que se cumplía recién. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a despejar X. Despejo X. Acuérdense que podemos aplicar todo lo que ya vimos, sobre todo logaritmos. ¿Qué pasa primero? De todo lo que está a la derecha, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿Y cómo pasa ese más 1? Restando. Perfecto. Y menos 1 es igual a 3 a la X más 2. Yo necesito que ese exponente baje, porque si está como exponente no puedo despejar X. Yo necesito que baje. Que baje significa que si estaba en exponente se transforma en coeficiente. Y para que pase eso, lo que nosotros hacíamos era aplicábamos logaritmo, aplico el logaritmo en ambos miembros. Antes aplicábamos cualquier logaritmo. Yo ahora necesito un logaritmo en una base especial. ¿Por qué? Porque quiero que este 3 desaparezca y que justamente la inversa sea un logaritmo en base 3. O sea que no aplico cualquier logaritmo, aplico el logaritmo en base 3. Si acá hay un 5, va a ser logaritmo en base 5. Aplico de este lado, logaritmo en base 3, de i menos 1. Cuando aplicamos logaritmo en base 3 de todo esto, acuérdense que este x más 2 se iba y me quedaba adelante multiplicando. ¿Por qué aplicábamos logaritmo en base 3? Porque todo este logaritmo, cuando la base era exactamente igual al argumento, valía 1. Y 1 por cualquier número, por cualquier elemento, me va a dar ese elemento. O sea que acá esto me da directamente x más 2. Logaritmo en base 3 de i menos 1. Y de ahí sí podemos despejarlo sin problemas. ¿Cómo despejamos x? Pasas el 2 restando. Exactamente. Logaritmo en base 3 de i menos 1 menos 2 igual a x. ¿Qué nos falta hacer? Cambiar las variables. Donde dice y pongo x, donde dice x pongo y. Y así escribo mi inversa. F a la menos 1 va a ser logaritmo en base 3 de x menos 1, todo esto menos 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Como no hay nadie, no tengo ningún término independiente, directamente aplico logaritmo a los dos lados. Díganme logaritmo en qué base necesito aplicar. 5. Perfecto, logaritmo en base 5, logaritmo en base 5. ¿De quién? De i, y acá de 5 a la x menos 1, pero ya cuando aplicamos logaritmo, el x menos 1 baja. Todo esto se me va a ir porque va a valer 1. Si no estoy seguro de que eso vale 1, me fijo, ¿a cuánto elevo 5 para que me dé 5? A la 1, así que ya no hace falta que lo escribamos. Logaritmo en base 5 de i es igual a x menos 1. Y de acá despejo x. El 1 está restando, ¿cómo lo pasamos? Sumando. Sumando. Perfecto, pero afuera del logaritmo, guarda con eso, igual a x. Cambiamos las variables, logaritmo en base 5 de x, más 1 es igual a y. ¿Qué significa? Que esta función va a ser mi función inversa. F a la menos 1 de x es igual al logaritmo en base 5 de x, todo esto más 1. ¿Se entiende? Esa es la idea siempre. Y vuelvo a lo mismo que les dije recién. La inversa de una exponencial es una logarítmica. Y de una logarítmica va a ser una exponencial. No tenemos mucha vuelta con esto, pero es así de sencillo. En las logarítmicas aplicamos definición para transformarlo en una exponencial, y en la exponencial aplicamos logaritmo para transformarlo justamente en una logarítmica. ¿Dudas? ¿Quieren que hagamos otro?
o directamente pasamos a la que nos queda. Por mi parte no tengo dudas, profe. Yo tampoco, profe. Buenísimo, el Yo resto. tampoco. Deme- Yo tampoco, profe. La idea es exactamente la misma. Yo necesito despejar X en función de Y. Nada más que ahora es un poquito más complicado. No es difícil, pero es un poquito más complicado. Nosotros lo vamos a ver haciendo pasajes, porque hay otra forma, pero es mucho más larga y pierden mucho tiempo. Entonces nosotros vamos a ver buscando, pasando. Todo esto que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, vamos a hacer la distributiva y después vamos a agrupar términos semejantes. Vamos por partes. Acá yo quiero despejar X. Despejo X. Todo esto que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando con Y. O sea que va a ser Y por X menos 2 igual a X más 1. En este miembro, en el miembro de la izquierda, vamos a hacer la distributiva como hacemos siempre. Distribuyo, reparto lo de afuera con lo de adentro del paréntesis. O sea que acá hago IX menos 2Y o I2, que es exactamente lo mismo. Y una vez que hagamos la distributiva, vamos a agrupar semejantes. ¿Qué significa agrupar semejante? Que vamos a agrupar todo lo que tiene X de un lado y el resto que no tiene X se va a ir del otro. O sea que vamos a agrupar de este lado. Y X lo quiero juntar con este, menos X va a ser igual a 1 más 2Y. Agrupo semejantes. Este sí o sí con este. Acuérdense que si no hay signos porque está sumando. Y este menos 2y, como no tiene X, lo llevo con el 1, que tampoco tiene X. Entre estos dos hay algo que se repite. ¿Qué se repite? ¿Qué hay en los dos La términos? X. La X. O sea que acá vamos a sacar X factor común. ¿De quién? Y de todo esto dividido X, que me va a dar Y, menos X dividido X, que me va a dar 1. Igual a 1 más 2y. Y ahí ya está. Yo quiero despejar X. Este paréntesis se está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Profe, ¿por qué te da I menos 1? Porque hicimos factor común. ¿Te acordás cómo era el factor común? Sacábamos lo que se repetía. Y X tienen en común la X. O sea que yo saco la X. Después, todo esto se divide por X. Y X dividido X, la X se cancela, nos queda la Y solita. Menos, Ah, ya entendí. que después, claro, eso que este dividido este, o sea, X dividido X se cancela y me da un 1. Por eso nos queda Y menos 1. Y de ahí, Dale, dale. Sí, ya entendí. todo eso que está multiplicando, ¿cómo lo vamos a pasar? Dividiendo. Dividiendo. O sea que X va a ser igual a 1 más 2y sobre y menos 1. Eso es un 1, cualquier cosa aparece. Una vez que tenemos cuánto vale X, cambiamos las variables. Cambio variables, donde dice X pongo Y, donde dice Y pongo X. O sea que Y es igual a 1 más 2X sobre X menos 1. ¿Y esta quién es? Esta es mi función inversa. ¿Cómo indicaba que era la función inversa? F a la menos 1 de X es igual a 1 más 2X sobre X menos 1. Es más complicado que los anteriores, lo repito, pero no es difícil. Hay un método que se puede aplicar, pero es dividiendo polinomios, y yo no sé si ustedes se acuerdan cómo dividir polinomios, así que por las dudas lo despejamos de esta forma, que el resultado final nos va a dar lo mismo. ¿Se entiende? Igual vamos a hacer otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. El procedimiento es siempre el mismo, exactamente el mismo. Hacemos otro y me van ayudando ustedes a ver cómo lo hacemos. Si quieren le ponemos algún número, algo, como a ustedes les guste. 3x más 1 sobre x más 4. Lo mismo que hicimos recién. ¿Quién pasa multiplicando? El 3x más 1. ¿Quién está dividiendo?
No, el X más 4. Ah, el X más 4. El X más 4, o sea que esto es Está como y denominador. por X más 4 igual a 3X más 1. Hacemos la distributiva. Y por X más 4Y es igual a 3X más 1. Una vez que hicimos la distributiva, juntamos todo lo que tiene X en un solo miembro. Y X, ¿cómo pasa este? Menos 3X. Menos 3X es igual a 1 menos 4Y. Cuando sacamos factor común, ¿cómo nos queda? FC significa factor común. ¿Cómo saco factor común? ¿Quién es el factor común? La X. La X. ¿Factor común de quién? De la Y y del 3. Exactamente. Y menos 3 va a ser igual a 1 menos 4y. Lo último, todo este paréntesis está multiplicando, así que lo pasamos dividiendo. 1 menos 4y sobre y menos 3. ¿Quién es nuestra inversa? F a la menos 1 de x es la función que se obtiene una vez que nosotros despejamos x en función de y, la función que se obtiene al cambiar las variables de lugar. Donde dice y ponemos x, donde dice x ponemos y. 1 menos 4x sobre x menos 3. Y esa es la función que estamos buscando nosotros. Dudas, eso es todo lo que nos quedaba de teoría. Pero ¿se entiende más o menos? Díganme.